El dengue y su histórico combate, el rumbo de América Latina, además el destino del gasto social sin reglas de operación y obligado a comentar el fin de los juicios contra la Villa Panamericana. ¿Qué sigue? Acompáñenos. Bajan las temperaturas, el mosquito permanece en el ambiente y el número de contagiados crece, incluyendo los casos sospechosos de muerte. Suman 71, mientras que el número confirmado de decesos sigue en 20. Las inconsistencias continúan. Le apostaron a que estuviera más cercano el invierno y la presencia del mosco bajara, con ello también los casos. Pero no es así. Hace unos días hablaban de 2 semanas más. Hoy dicen que serán todavía 6 semanas de crisis, y el tema se irá no solo hasta diciembre, y a decir del director general de Prevención y Promoción a la Salud, Mario Márquez Amezcua, llegará entre 7,000 y 8,000 casos. Mientras tanto, una investigación periodística revela que el insecticida utilizado tenía más de 5 años de haberse fabricado y prácticamente caduco o con reducida efectividad. Ahora el propio secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, reconoce que con ese insecticida fumigó el 6% de los hogares jaliscienses, aunque creen que sí sirvió. Y se continúan dividiendo opiniones en torno al tema, mientras que se refiere que de un momento a otro estaríamos superando en cuanto al número de casos comprobados a Veracruz. Dicen no en incidencia, sí en número de casos. Pero así iniciamos en controversia. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos a la audiencia. Y Agustín del Castillo, buenas noches. Buenas noches a todos. Y en unos momentos abordaremos también este otro tema, la noticia de la tarde, casi noche de este martes, pues es justamente el fin de los juicios en contra de la Villa Panamericana. Llegan a acuerdo a los desarrolladores. De casi todos. De casi todos. Ya entraremos entonces en unos momentos con este acuerdo entre los desarrolladores y las organizaciones que por lo menos más ruido hacían en torno al tema. Pero antes, acerca del dengue. La expectativa y hasta dónde va a llegar este asunto, no del padecimiento, Julio, sí del impacto, la repercusión, inclusive en la administración estatal. Mira, es un hecho lamentable de Ripley, de no creerse. Ya hemos tratado en esta mesa que en asuntos de salud pública no se debe escatimar. Ya lo platicábamos con el asunto del gobierno federal y sus compras consolidadas que no se han podido pues concretar y que han provocado la ausencia el desabasto de medicamentos en los hospitales públicos y que pues han provocado incluso que algunas personas agraven sus enfermedades o que algunos hayan muerto, porque en materia de salud no se especula. Y en este caso del insecticida caduco del dengue, que supuestamente era para combatir el dengue y que podría ahí explicarse que en algunas colonias donde se aplicaron no hubo efecto y por lo tanto los brotes se recrudecieron, de acuerdo a lo que explicaba en su exclusiva la periodista Isaura López Villalobos. Sorprende que hayan hecho esto del insecticida caduco. Explicaba el día de hoy el secretario de Salud que la fecha de caducidad solamente lo ponen las empresas como una referencia, pero que algunos productos pueden seguir funcionando. Yo preguntaría, en este caso al secretario de Salud, suponiendo que así fuera, que después de 4 años los medicamentos pueden seguirse recetando y recomendando, ¿le recetaría él a su familia medicamentos caducos? ¿Los recomendaría a sus pacientes así con esas fechas? Yo creo que con este caso del insecticida, si bien es un medicamento, aplica la misma reflexión, porque estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de un tema en el que no se debe de escatimar. Y ahora que se está hablando que en el primer año de gobierno de Enrique Alfaro se estarían poniendo en la mesa posibles reajustes en el gabinete, pues yo creo que el gobernador tendría que estar pensando en hacer ya un cambio en esta cartera, tanto en la Secretaría de Salud como en el OPD de Servicios de Salud, que flaco favor le han hecho, como dicen, no me ayudes compadre, flaco favor le han hecho al gobernador en un tema en el que pues tú delegas a personas que se supone que te van a resolver y que van a llevar las riendas de la salud de una manera adecuada, porque pues sabes que en este caso no tienes tú esa formación y para eso es tu secretario de Salud. Entonces, lo que le han hecho
Daño, obviamente, pues sí a su figura, sí a su prestigio político, sí a su administración, pero lo más grave es que le han hecho daño a la salud de los jaliscienses. Entonces, tendría que actuar en consecuencia y esperamos que haya esa reflexión interna, porque esto que pasó es imperdonable. Agustín. Pues fíjate, el discurso con el que trató de disculpar el gobernador hace algunas semanas fue el tema de la agresividad de esta cepa y del contexto de cambio climático. Los dos cosas son ciertas, ¿eh? Si quieres, continúa tú con la intervención. Fortalezco tu... Gracias. Sí, o sea, son cosas ciertas. Pero lo que no tuvimos... trabaste, solamente te di un empujoncito. Lo que no tuvimos fue una institución que hiciera el trabajo pertinente justamente contra un desafío que era distinto, que reclamaba un trabajo de prevención muy fuerte. A mí me parece muy poco serio que esta sea la explicación del secretario de Salud respecto a un insecticida caduco, que de por sí también se reveló en el curso de la semana que no es precisamente la mejor herramienta, pero es la herramienta con la que se dispone. Y la pregunta es, ¿quién va a responder entonces por comprar una mercancía que no es adecuada? Es dinero público, no puedes entrar con esa frivolidad de decir, bueno, es caduco, pero sí puede funcionar. Tendría que responder el que adquirió ese insecticida ante las instancias anticorrupción, qué bueno, y tenía que responder ante la autoridad, porque es muy serio que se invierta mal un recurso público. Y sobre todo, como bien dice Julio, que no voy a dejar que lo diga porque yo estoy de acuerdo con él, es el tema de la salud de las personas. Es un tema mucho más importante que otros. Y no nada más tenemos que fijarnos en el tema del insecticida. En este momento, por supuesto, es en lo que va esta lamentable historia. Pero si nos vamos semanas atrás, se ha insistido en que fue terrible decisión el haber recortado el presupuesto y el haber retirado a bastante personal, que era el que se dedicaba no nada más a fumigar, sino también a descacharrizar y a concientizar a la sociedad. Es decir, hicieron falta estos cientos de brigadistas a los que simplemente ya no los recontrataron. Sí, a ver, a mí me gustaría dividir un poco el análisis en dos partes. Creo que, digamos, hay una serie de razones o factores que incidieron en, digamos, la epidemia, que saliera de control, que tuvieron que ver desde cuestiones de anualidades y humedad y demás, hasta el cambio climático, como lo dijo el gobernador, que son, digamos, factores circunstanciales, muchos de ellos, pero hay uno que sí cae en otra cancha que tiene que ver con la negligencia y la ineptitud en la conducción política administrativa, que tiene que ver con la compra de un medicamento caduco. Son cosas muy distintas. Uno puede tener una mala racha y puede llegar un meteoro, una tendencia en alguna cuestión que, digamos, eleve las cifras, la incidencia y demás, pero otra cosa es la actuación de la autoridad. Y ahí me parece que se cruzó una línea que en efecto cambia no en términos de grado, sino de esencia, la mala conducción en torno al dengue en Jalisco. Y eso nos hace, digamos, no más mejor que Veracruz o peor que Veracruz, que entiendo que lo estamos rebasando, sino simplemente distinto de los demás estados, porque podría suceder que viniera una mala racha y se nos dispara una epidemia, pero bueno, pues eso es una cuestión circunstancial, fortuita, impredecible, claro. Pero aquí hay un tema que sí es imputable a una decisión gubernamental. Sonia. A mí me parecen endebles estos argumentos del cambio climático y de la falta de recursos federales, en virtud que es una situación que vivió todo el país y que además hay entidades que tendrían condiciones más favorables para el desarrollo del mosquito, como ha sucedido en otros veranos, en donde hay más humedad, en donde hay más condiciones. O sea, no hay ninguna condición particular de Jalisco que haya llevado al Estado a estar en primer lugar, salvo los graves errores, la negligencia y me parece la corrupción, porque tomar decisiones como esta es una forma de ser corrupto que hubo dentro de quien tomó las decisiones. Creo que tiene que haber responsabilidad sobre los funcionarios, porque no estamos hablando nada más de cifras y datos, estamos hablando hasta el momento por lo menos de 20 muertes confirmadas. O sea, me parece que hablar de una sola vida que se hubiera perdido por los errores
que cometieron los funcionarios que tomaron las decisiones, ya tendría que implicar que se estuvieran tomando decisiones. Esta postura de defenderlos a capa y espada, a pesar de esto, me parece que podría revertírsele al gobernador muy pronto. A mí me parece, y un apunte muy importante, no podemos disculpar la actuación del gobierno federal. Me parece que el gobierno federal sí es responsable porque sí ha descendido la inversión en salud pública, pero son sistemas federalizados y si el Estado tenía claro el panorama, tenía que haber tomado las medidas pertinentes. Pero a mí me parece que en esta crisis de salud a nivel nacional, el Estado sin duda está, la Federación tiene una responsabilidad. Seguramente fue el Estado. Exactamente. Bueno, ahora sí ya que tenemos que aplica. cambiar de Además, tema. muy breve, Agustín. Había un documento de la Organización de las Naciones Unidas desde el año pasado que hablaba ya de esta cepa y de que iba a recrudecerse Ya se había advertido, de por la supuesto. OMS y que iba a ocurrir esto en este año, entre ellos, entre los estados que iba a pasar, estaba Jalisco, por cierto. Ahora El sí que estatal y el fue el federal estado. estaban al Pocas veces tanto. aplica. Tendremos Y que por esperar que cierto, pase el una semana, insecticida- Hasta después del informe veremos seguramente ya alguna decisión del gobernador en este tema, así que de seguro lo Que, estaremos por cierto, abordando el próximamente. insecticida fue adquirido desde la anterior administración, ¿eh? No fue en esta, nada más que ahí estaba en almacén y decidieron utilizarlo. utilizaron. Lo explicaba hoy el secretario. A ver, nosotros tenemos que cambiar de tema para abordar el de los juicios en contra de la Villa Panamericana. Nos sorprenden con la noticia de que se llega a acuerdos entre las organizaciones, algunas de estas, y los desarrolladores. Sonia, tú nos advertías al inicio, algunos juicios. Sí, todavía hay asuntos pendientes de las dos partes. Hay uno de un particular todavía en el caso de los juicios de nulidad y en el caso de la empresa sigue su pleito contra Pablo Lemus, es decir, se desiste de los otros juicios que tiene. Cosas curiosas, del penal dice que ni siquiera Cornejo, que había denunciado por extorsión, que dijo que Salvador Cosío le había pedido dinero, fue y dijo que se había confundido y que ni siquiera lo conocía. Sí, en serio. Luego se desistió de las demandas. Cosío, me confundí, discúlpeme, no era usted. Era uno güerito. Era un güerito. Bueno, también se desiste de las demandas que había emprendido en contra del gobierno del estado, del IJALBI, pero mantiene las acciones legales que había emprendido en contra del ayuntamiento de Zapopan. Y se desiste el IJALBI del juicio de lesividad que había interpuesto, todos se ponen de acuerdo, firman un convenio ante el Instituto de Justicia Alternativa. Habrá que ver qué efectos tienen todavía los juicios pendientes y sobre todo qué va a pasar con el Ayuntamiento de Zapopan, ¿no? Lo cual nos indica entonces que seguro todavía va a haber un atorón en el Ayuntamiento de Zapopan por Pues lo que por eso refiere al no quitó los otorgamiento juicios de también, ¿no? Exactamente, permisos de claro. vivienda. Sí, claro, porque hay que recordar que las declaraciones que había hecho el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, había dicho que ni aunque lo metieran a la cárcel le daría los permisos a la Villa Panamericana. Esto porque la empresa había demandado, además de estas acciones que había emprendido ya anteriormente, había demandado que se le entregaran los permisos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y en la respuesta que dio el Ayuntamiento de Zapopan argumentaba que no podía darlos porque estaban justamente estas demandas de las que se desiste el Parlamento de Colonias con Alejandro Cárdenas y Conciencia Cívica con Salvador Cosío, de las acciones que Y los había vecinos de Rancho emprendido. Contento, que estaban también en este Sí, marco. que ahí Alejandro Cárdenas aparece como abogado y entonces él se desiste también a nombre de los vecinos que De Rancho habían Contento. emprendido estas acciones Colonia. legales. No queda claro qué hubo en el acuerdo, porque además es un acuerdo que se cocinó hace varios días. Empezaron por ahí desde el 9 de octubre con las negociaciones. Los primeros desistimientos se dan, de hecho, en esos días. Entonces, pues, mientras no... Me parece que va a ser muy difícil saber a qué acuerdos llegaron y cuáles fueron las negociaciones. Pero por lo pronto, pues... ya el Instituto de Pensiones del Estado firmó un nuevo convenio con la empresa Green Life Capital. A ver, destacaría por lo menos del acuerdo dos factores. Sí se baja la densidad, solamente 100 habitantes por hectárea, 2.300 y cacho en total por lo que refiere a todo este espacio de la Villa Panamericana.
y esta red de monitoreo. Bueno, que eso habrá de dice el convenio, según dice el convenio. eso dice el convenio porque hay que ver también cuáles son, para esto hay que aportar hectáreas nuevas, hay que ver dónde están estas hectáreas. Porque porque están luego, garantizando 10 más, ¿no? Exactamente, y que no estén Para en la zona compensar. de protección de la primavera, porque ese es otro. Yo te voy a decir, esas 10 hectáreas se las dio Jorge Vergara a Cornejo en la negociación que hicieron cuando Cornejo le vendió una cantidad cercana a 100 hectáreas cuando se formó el OmniLife. Parte del pago fue entregarle 10 hectáreas urbanizadas y están contiguas a la Villa Panamericana. El planteamiento de Cornejo era desarrollar después esas 10 hectáreas con algo tal vez similar o quizás menos, pero buscando pues hacer cotos o hacer espacios de fraccionamiento. Pero el acuerdo es que esas 10 eso es hectáreas intocable. no van a ser habría que ver, tocadas. o sea, no lo conocemos, pero sí tiene las 10 hectáreas contiguas, es lo que quiero decir. Pros y contras del acuerdo al que están llegando hasta donde se conoce. Bueno, mira, a mí me parece que este tema de las 100 habitantes por hectárea es el plan parcial 2008 que sigue, que es el último que está De hecho, vigente. lo refieren. Exactamente. Eso significa entonces que la ilegalidad que cometió Sánchez Aldana al dar el permiso con ese nivel de densidad se resolvería. Eso es lo que va a defender el Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica, como nosotros buscábamos esto. Otra cosa, tanto Conciencia Cívica como Parlamento de Colonias vieron un escenario complicado por la agresividad del gobernador, y a mí me parece que es muy importante señalar esto. A mí me parece preocupante que el gobernador lo quiera ver como un triunfo de su estrategia, que es hacer política con amenazas, porque entonces le están mandándole un mensaje equivocado y él va a seguir haciendo amenazas porque piensa que así negocia. Me parece que influyó, había una muy puesta en la persona de Cosío, pero sobre todo de Alejandro Cárdenas. Cosío de algún modo sabe de tempestades y ha enfrentado este tipo de denuncias toda su vida, pero Alejandro Cárdenas es un caso distinto. Evidentemente habían perdido su tranquilidad, dijeron, bueno, vamos buscando cómo resolvemos, vamos buscando recuperar un poquito la dignidad. Esto no lo van a declarar, pero es evidente que estaban preocupados por su situación personal, y a mí me parece muy preocupante que esta sea una victoria que se va a anotar el gobernador, porque el gobernador con esta política de amenazas no le está haciendo bien a Jalisco, y en ese sentido a mí me preocuparía mucho. David. Bueno, a mí en general, como lo sostengo desde hace tiempo, a mí me parece que había que llegar a alguna negociación, algún acuerdo para rescatar esto. Y me parece que las condiciones que están imponiendo tanto Zapopan como los actores derrotados en esta negociación y activistas y otros interesados, me parece que puede llevar a una solución que no va a ser óptima, que desde luego ya infringió un daño en la zona, pero que es la manera de salir del atolladero con una situación que tiene estancada mucho tiempo. A mí me parece que si más o menos se cumplen lo que están planteando varios de las partes, se puede llegar a un acuerdo intermedio que, digamos, permita la habitabilidad de las villas, pero al mismo tiempo mitigue muchos de sus efectos nocivos. Rapidísimo, ¿qué puede pasar con esto? A ver, lo que temían era el efecto cascada. Si tú le estás dando a final de cuentas el permiso, entonces, ¿cuál es el futuro del decreto del gobernador para proteger el Bajío? Porque si bien está regresando al plan parcial 2008, entonces el vecino de enfrente tiene derecho a pedir De hecho, un tratamiento. Ya está Hay enfrente, permisos. justamente, ya está hasta bardeado y aplanado el siguiente Entonces, ¿esto quiere decir desarrollo que ya pegado a la Virgen. el decreto del gobernador- Claro. No. Esto quiere decir que es un decreto débil, que si no es reforzado y si no Claro. gana en tribunales, va Tiene a que ser haber un mal falta que efecto esté para la villa. Déjame ratificado. decirte otra cosa. Aquí publicamos en Canal 44, en el programa Territorio Reportaje, no es por hacer publicidad, qué buen programa. Que se transmite. Pero así les platico. Javier Clausen, uno de los expertos en hidrología del Bajío, él trabajó para el estadio OmniLife, comenta, las villas no están en la zona de más alta recarga. Se puede rescatar el proceso siempre y cuando no detonemos la urbanización en el resto. Si se detona, Aguas ahí, claro. entonces vamos a perder todo, pero vamos a decir que qué buenos somos Porque para las negociar. villas están ligeramente arriba en la falda del inicio de la primavera. Hay recarga, pero no tanto como abajo. Que el problema es que si y no más se que brinda abajo, todo... hacia el norte. Es que el sur del Bajío es una zona no de recarga alta. La recarga alta está pegada a Rancho Contento, una zona que, por cierto, está buscando permisos para urbanizar. Julio, nos desquitamos en el siguiente bloque porque debemos tirar a la pausa. Así que continuamos, no se vaya.
más de 400,000 millones de pesos sin reglas de operación en 2019. Algunos de los cuestionamientos al presupuesto de egresos de la Federación de este año, aprobado por la Cámara de Diputados, era la asignación de 350,000 millones de pesos a programas de subsidios y transferencias clasificados sin reglas de operación. Fue un modelo hecho por el gobierno de Enrique Peña Nieto a la medida del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo ese escenario se ponía en entredicho su transparencia y posibilidad de cumplir efectivamente con sus objetivos. Hoy el escenario no solo es igual, sino corregido y aumentado. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2020 propone un monto mayor de transferencias y subsidios sin reglas de operación, 402,000 millones de pesos. Por si fuera poco, elimina la atribución a la Cámara de Diputados de dar una opinión sobre las reglas de operación de los programas sujetos a tenerlas. La gran mayoría de los programas prioritarios del presidente se ejecutarán sin reglas de operación, y la duda quedará, incluso para él, si los recursos destinados a sus programas realmente estarán generando los beneficios que quiere para los mexicanos. Gasto social y una parte importante ajena a reglas de operación. ¿Qué es eso? Para el público televidente, las reglas de operación son el conjunto, digamos, de protocolos, de prácticas que permiten operar los programas sociales en México, que indican básicamente cómo se gestionan los programas sociales. Y eso antes no existía, hace 20 años no había ese concepto de reglas de operación, porque en efecto la gestión de los fondos públicos del gasto social era totalmente discrecional, clientelar, caprichoso, opaco, y así era la política social, eran dádivas que el gobierno mexicano otorgaba al pueblo. Eso se fue poco a poco reglamentando con el surgimiento de Pronasol, después Prospera, Progresa, Oportunidades, que ahora desaparece. Es decir, el gran programa de combate a la corrupción fue el que puso el ejemplo. El de combate a la pobreza, perdón, ya estoy con el chip de la corrupción. Y ese fue el modelo a seguir, no solo por el resto de los programas sociales en México, sino por otros países de América Latina que siguieron ese modelo de blindaje, de transparencia, de institucionalización de un programa público importantísimo como era ese para combatir la pobreza. Y en ese sentido, lo que está pasando ahora con el gobierno federal, con el presidente López Obrador, es que su gran apuesta presupuestaria es justamente la política social. Está reorientando el gasto público de una manera muy, muy agresiva, muy audaz, muy en su derecho, de manera muy legítima, a esas transferencias ya no tan condicionadas o poco condicionadas a los jóvenes, a los pobres, a los adultos mayores, a los indígenas, a los discapacitados, que me parece que es una apuesta loable en términos de, digamos, tratar de entregar recursos a los más necesitados. Pero el gran problema de esta apuesta tan audaz, tan agresiva, es que justamente no conlleva, digamos, límites y reglas y fronteras de cómo operar la política social, precisamente porque no hay reglas de operación aprobadas, porque muchas no se están cumpliendo, porque no hay sanciones asociadas al incumplimiento de las pocas reglas que quedan, y porque, como lo dice Guillermo Sejudo, un especialista que está estudiando justamente el tema en el CIDE, hay una desinstitucionalización de la política social en todos los frentes, en todos los programas, en todas las estrategias, que lo que puede permitir es el uso político electoral de la política social, que es justamente lo que estamos viendo con muchos delegados. Ya la propia Secretaría de la Función Pública a nivel federal está investigando a 10 superdelegados, que fue también uno de los señalamientos que le hicieron a Carlos Lomelí en Jalisco, pero hay 10 más, y no necesariamente los que están en los gobiernos de Morena, sino en otros estados gobernados por otros partidos distintos al del presidente de la República, que están haciendo uso político electoral de manera muy clientelista de estos programas sociales en el terreno a través de esta figura de los servidores de la nación, que están entregando estos programas con el condicionamiento no a que se vayan a vacunar, no a que acudan a clases, sino a que voten por López Obrador, diciéndoles que es una entrega del presidente de la República, que eso es gracias a Morena. Están partidizando la política social y eso me parece de lo más delicado. Julio, discrecionalidad, populismo.
Mira, por supuesto que es un problema que es de fondo, que requiere pues, reformas legales y voluntad política, que no existe ahorita como tampoco existió en anteriores gobiernos, porque aún con reglas de operación se las arreglaban para hacerlo clientelar. Sí, Julio, pero había reglas y de lo operación. arreglaban, pues sí, pues. O sea, pero no digas que no es lo mismo. Limitaban. Estar institucionalizado o no estar institucionalizado son dos cosas muy distintas. Ese es el punto. Está muy bien el programa de transferencia. Me parece que, como bien dice David, qué bueno que apuestes por los jóvenes, qué bueno que apuestes por los ancianos, sobre Sí, todo. no, eso nadie lo critica. Pero Y caray, nadie- un padrón, porque no solamente puede ocurrir el tema del clientelismo, puede ocurrir que alguien se robe el dinero. Y nadie defiende- Sí, pues, ¿cómo, No puede cómo ocurrir, lo está controlas? ocurriendo Pues ya. imagínate. Y nadie defiende que no haya reglas es un de operación, abismo por institucionalizado, supuesto, ¿no? Es pero todo lo que digo. tampoco canonicemos como era antes. No, porque nadie lo está canonizando. Tampoco Simplemente funcionó no así hay que tú digas. instituciones peor que no haya institución a que sí haya. Discúlpame, Julio, por favor. Hay que ser serios No, en la no, crítica. que haya que sirva. Sí, o sea, que haya y Primero que sirva. que haya y después que sirva. Que haya y que Si sirva. no hay, ¿cómo va a cumpla. servir? Y- Que se sí, cumpla. claro, por eso estoy diciendo que está mal que no lo haya, pero tampoco estaba perfecto que existiera algo que no funcionara. Ay, Julio. Así que también hay que ver que, o sea, como ahorita que se espanta Agustín. No me espanto, es- lo que me este espanta tipo- es que creas que es lo este mismo lo de tipo antes de que lo de ahora. discrecionalidad. No, A ver, es lo mismo. es No es Escúchalo, exclusivo. A ver, escúchalo, este escucha tipo su de argumento. discrecionalidad en los hechos no es exclusivo solo de los programas sociales. O sea, les recuerdo un dato, porque es un mito, por ejemplo, eso de que el presupuesto de egresos de la Federación se ejerza tal cual como lo prueba el legislativo. Pero estamos hablando de programas sociales, se lo En recuerdo, 16 años, el sobreejercicio que ha habido en los presupuestos. Es otro tema, en proponlo para otro segmento. Sumó 4.1 billones de pesos. De acuerdo. O sea que también ahí hay Sí, discrecionalidad, Julio, pero porque estamos hablando de las programas famosas sociales. ampliaciones líquidas, las famosas reducciones líquidas Es más, y todas a ver, esas voy a abonar. adecuaciones no las vigila el Programas legislativo. productivos tampoco tienen reglas de Y- operación. Por y ejemplo, dime ese de tú- Salvando Vidas. No, Salvando Vidas, el de los árboles. El de los árboles, sembrando vidas. sembrando vidas. Y Ese dime, tampoco y tiene dime tú, reglas. ver, toda esa Exacto. movedera que hacen en el presupuesto, si bien no es lo mismo, también tiene ese espíritu discrecional. Porque O sea, tú estás la única disculpando regla que la dice, política de no, Andrés Manuel López Obrador. estoy Lo estás haciendo porque dices, explicando bueno, cómo esas está son Déjalo que peores. explique. Pero déjalo ahorita que le termina. explique. ¿Qué ¿Cómo esto? explica? Es vergonzoso lo que está diciendo. Estoy Lo está explicando diciendo cómo él, esto está tranquilo. inserto en un fenómeno de discrecionalidad que es aún mayor. De que no- desinstitucionalización, que es peor todavía. Que no se reduce simplemente a los programas sociales, que es grave, por supuesto, pero está inserto en un fenómeno que es más grande e histórico en la clase política mexicana. Es decir, para- que no lo que cambian yo las llamaría cosas. maromas, acaba de hacer el señor. para poner un matiz, lo que en efecto estamos discutiendo es el grado de discrecionalidad que se Efectivamente. da por la desinstitucionalización, pero antes, aunque había unas reglas y una institucionalización más acabada, siempre había otros trucos. Es decir, la buscaban. yo lo que creo Nadie es que defiende eso. Dijo lo mismo que yo, pero con él no le saca las avanzamos- uñas. Avanzamos mucho en las reglas, desviaste el tema. pero en efecto nos enfrentamos a una regresión en ese terreno Desde luego, que tiene que nadie riesgos muy niega. grandes, porque en Julio. efecto está ocurriendo, como dice Sonia, porque digamos la corrupción ya existe en lo Pero que es que estamos ¿con viendo, qué ¿no? puedes combatir esto si no es con instituciones? Eso es todo el punto. Nadie- Me parece y gravísimo nadie dijo tal desinstitucionalizar. cosa, Eso es gravísimo. Ese es un mal que el país va a pagar, pero de una manera descomunal. Es la primera administración en 30 años con neoliberalismo, porque tengo mis dudas de que no sea neoliberal este gobierno, porque desinstitucionalizar es más neoliberal incluso. Claro, deregulation. Pero me parece gravísimo. Vamos a pagar como país todavía más, porque estamos volviendo a la opacidad total, a la regulación total. Eso es neoliberalismo, discúlpame. A ver, escuchemos a Sonia, por favor. A Sonia no la van a pelear. Nadie dijo nada, Bueno, simplemente. no, a ver, empecé a yo creo exponer y que me hay interrumpes. una parte que de alguna manera cumple con lo que había ofrecido de que los apoyos fueran directos, que eso era parte de lo que debíamos esperar porque fue parte de lo que ofreció en su campaña. Creo que en esa parte ha sido congruente con el planteamiento de ir directamente a la gente, de quitar los intermediarios de estos apoyos que se daban, de, por ejemplo, en el caso de los apoyos al campo, en lugar de dárselos a las grandes agroindustrias, ir directamente con los campesinos. Creo que ahí la intención y por lo menos la distribución del gasto va enfocada a cumplir con ese compromiso. El problema ha sido la forma en que ha sido operado y que además me parece que
por alguna razón el presidente no se da cuenta o se da cuenta y se hace como que no está pasando el gran desorden que hay para la implementación de todos estos programas. Es decir, no se puede, y ya lo vimos con lo que está sucediendo con quienes fueron delegados y con los siervos de la nación, que con nadie sabe. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe cómo funcionan, escuchas historias terribles de lo que está pasando con los programas sociales. Yo creo que estas historias casi equiparables a lo que sucedía con la corrupción en otras administraciones en programas sociales, o quizá peor, porque además ni siquiera hay control, por lo menos la forma en que funcionaban en otras administraciones, al haber padrones e información por escrito, pues ya a la hora de las auditorías salían ahí las inconsistencias. Yo no sé cómo van a hacer para justificar ante la Auditoría Superior de la Federación la forma en que se están ejerciendo los recursos a través de los delegados y luego a través de los siervos de la nación. Este gran desorden, por supuesto, que es preocupante. Lo que sí me parece que hay una parte en la que sí tiene razón el presidente con respecto a las gestiones que están haciendo alcaldes y gobiernos de los estados, porque el manejo de los recursos en los municipios y en los estados no era mucho mejor. El tema de los municipios gastándose todo su dinero que reciben en nómina y en gasto corriente sin tener ni un peso para infraestructura y depender exclusivamente de lo que les dieran, habla mucho de cómo se ha ido estructurando los gobiernos en los municipios y en los estados. Creo que también habría que meterle una revisión a esa parte. Lo que pasa con las nóminas y con la burocracia en municipios y estados es terrible. No es que el presidente tenga la razón, pero sí hay una parte en la que cuando habla de lo que está sucediendo en esos espacios, por supuesto que es una realidad. Sí, a mí me parece que en esta lógica de brincar o eliminar a los intermediarios políticos, que fue uno de sus temas de campaña del presidente López Obrador, no entendió que esos intermediarios políticos también podían ser órdenes de gobierno, instancias administrativas, aliados y gobiernos que de manera subsidiaria podrían hacerlo mejor. Porque además se fue con la finta el presidente de que había la capacidad desde la federación de hacer la dispersión de recursos, alcanzar a todos los rincones del país, llegar a toda la gente, lo cual ya se está probando que es complicadísimo en las medicinas y la pésima distribución, por lo tanto el desabasto que provocó en los programas sociales que no pueden ejercer, en el subejercicio que ya se está presentando. Es decir, esos intermediarios que en muchos casos se corrompieron, alcaldes que retenían recursos, operadores en el campo que condicionaban o hasta se robaban el dinero, era cierto, pero había que corregir ese sistema que en las democracias y en los estados de bienestar, que tienen los mejores niveles de provisión de servicios públicos y de seguridad social y de combate a la pobreza y en general de política social, tienen instancias e institucionalidades muy, digamos, completas en el territorio, en el país que pienses. Y en cambio lo que estamos viendo ahora es un retiro del Estado, quitándole a los alcaldes, quitándole a no sé quién, para dárselos a delegados que además están improvisados, que no saben lo que tienen que hacer, que no tienen capacitación. Entonces realmente es un desastre. En efecto, a mí me preocupa muchísimo lo que va a pasar después con la Auditoría Superior y con las cuentas públicas, porque no sé qué van a entregar, porque lo están haciendo todo sobre las rodillas. Vaya, anularon padrones, se saltaron procedimientos, se olvidaron de las reglas. Es que una cosa es que tú no quieras intermediarios, es otra cosa que no tengan reglas de operación ni siquiera. Digo, por lo menos deberías tener, quiero una realidad distinta, pero voy a establecer unas reglas de operación diferentes para ver de qué modo, creo yo, por ejemplo, estos servidores de la nación tendrían que estar evidentes, visibilizados a través de unas reglas de operación y que la gente pudiera saber a quién acude y además este derecho, que es un derecho a no ser condicionado tú como ciudadano a que recibes un apoyo a cambio de cuestiones políticas. O sea, creo que eso lo podría garantizar aunque sea un sistema centralizado y aunque desconfíe de los gobernadores y de los presidentes municipales. Pero ni siquiera esto está garantizando porque no hay reglas de operación. Me parece que es mucho más básico todavía el problema. Bueno, y estamos viendo el resultado, que una parte, por ejemplo, de los apoyos que se iban a destinar para el empleo, en el caso de Jalisco, pues al final la tomaron para
darles una lanita Ahora, a fíjate. algunos de los servidores de la nación que estaban haciéndolo todo de grapa. ¿Por qué de los gratis. estados y los municipios son tan dependientes fiscalmente del gobierno? Estas son reformas que se hicieron desde la época de Echeverría para centralizar justamente la hacienda pública. Y se reforzó después con la reforma de Zedillo, que hizo transferencias, pero no los obligó a cambiar el modo de recaudar o que ellos se metieran al tema. Entonces, en realidad es una herencia no del neoliberalismo, porque Luis Echeverría no fue neoliberal. Y de ahí viene esta dependencia tremenda del recurso de la Hacienda Federal. Bien, pues tenemos prácticamente que irnos a una pausa, tras la misma regresamos ahora para platicar de lo que está ocurriendo en América Latina. Regresamos. La crisis golpea como nunca a América Latina. El modelo económico de Chile se derrumba y deja en evidencia la marginación social. Hoy no hay acción del presidente Sebastián Piñera que pare el movimiento social. En Bolivia, la reelección por cuarta ocasión de Evo Morales es puesta en entredicho ante la sospecha de un fraude electoral. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a retractarse de eliminar los subsidios en los precios del combustible, una medida exigida por el Fondo Monetario Internacional que se traducía en un aumento en el precio de la gasolina del 123%. El peronista Alberto Fernández ganó la elección y derrotó así al actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, quien ahora se encuentra interesado en un revelo terzo. El domingo pasado, miles de personas salieron a las calles de Haití para pedir, una vez más, la renuncia de su presidente Jovenel Moïse. Y en Brasil, el gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro impulsó una reforma pensional que generó la furia de los ciudadanos que salieron masivamente a las calles. La pregunta es, ¿qué país sigue? ¿Qué país sigue y a dónde se dirige América Latina? Bueno, como se muestra en la cápsula de manera muy exhaustiva, muy completa, prácticamente toda la región de América Latina está movilizada, hay disrupción social, hay descontento ciudadano, por distintas razones y con distintos efectos, pero el común denominador es una movilización ciudadana, un descontento social que no habíamos visto de manera simultánea en la historia reciente, por lo menos en el último siglo, según los analistas internacionales más conocidos. No se había visto que en prácticamente todos los países, salvo Paraguay, Uruguay y México, de los importantes de la región, sin contar Centroamérica y el Caribe, son los únicos que no tienen, digamos, una situación así, aunque en el caso mexicano, sin haber protestas masivas ni disrupción social, lo que hay es una inseguridad rampante que quizás sea un efecto, un factor inhibidor de ese despertar ciudadano o de esa protesta social. Y los dos casos, digamos, todavía enigmáticos son Paraguay, que parece ser que está como en un momento extraño que no hay movilización, seguramente se va a contagiar de lo que está sucediendo alrededor, y Uruguay, que va a una segunda vuelta en un mes, donde el Frente Amplio, el partido, la coalición de partidos de izquierda, no logró ganar ganó la primera vuelta, pero no con el 50+1 de los votos, de tal suerte que se tiene que ir a segunda vuelta, donde todo indica que va a ganar la derecha, porque surgió un nuevo partido, muy conservador, muy de derecha, que apoyará a la derecha moderada y quizá ahí haya una alternancia en el gobierno. Y si se fijan, en realidad no es que haya gobiernos de izquierda o de derecha en donde surgen las protestas, porque ya vimos que está Bolsonaro, que es de derecha y también ha provocado protestas, o Evo Morales, que es de izquierda y también está, digamos, generando protestas por una razón muy distinta. En su caso, por razones electorales, en otros por razones de implementación de ajustes económicos, en otros por cuestiones medioambientales o urbanas. Es decir, hay razones distintas y efectos distintos, pero lo cierto es que hay un común denominador que también revela lo que discutíamos en el bloque pasado de la fragilidad institucional. No hay canales institucionales ni vías de atención social que puedan soportar estas protestas, este malestar ciudadano y darles causa. Y por eso vemos disrupciones muy, muy violentas como la quema del metro, la toma de ciudades, los bloqueos de accesos, que es justamente la falta de ventanillas de atención
y de procesamiento de decisiones que en algunos casos pues fueron mal ideadas, mal formuladas y desde luego mal implementadas, pero que no tienen amortiguamiento con la sociedad. Es que al final, como bien lo señala David, el común denominador, más allá de que si hay una tendencia hacia la izquierda, hacia la derecha, es el disgusto hacia la figura gubernamental o el manejo gubernamental, Julio, más en este tenor, disgusto hacia los gobiernos. Sí, mira, parece que esperando que ahora sí podamos exponer desde el inicio y concluir sin que nos interrumpa Agustín con esa beligerancia que le esa virulencia que le caracteriza. Uno solo. Con Dice, no se interrumpa, ya parece político. Con esa virulencia que le caracteriza a este oscuro personaje. Claridad se llama. Parece que el péndulo está yéndose de un lado a otro en los países de Latinoamérica, como ya lo decía David, en los que estaban en la izquierda se está yendo a la derecha, que ya no sabe uno cuál es cuál, porque hay muchas confusiones ideológicas y similitudes en lo que no deberían, pero podríamos decir que el péndulo se está yendo de un lado a otro en los países que sí pudiéramos decir que la tendencia un poquito es más ya a la izquierda, porque luego de los gobiernos famosos bolivarianos, Sudamérica sobre todo estaba regresando a la derecha, y ahora como que esto de, sobre todo en Argentina, Macri y todos estos gobiernos de derecha, pues no le dieron solución a los pueblos, y qué bueno que ya están dejando atrás esto. Y vemos en Chile, por ejemplo, cómo se ha desnudado la mentira, ¿no? Los especialistas o algunos intelectuales orgánicos se desvivían y la boca se les llenaba cuando hablaban de Chile como un ejemplo en el cual había hasta una izquierda ejemplar y moderada en un tiempo, que ahora ya se ha visto que muchas prácticas de muchas políticas públicas que datan de la dictadura no se habían modificado, como el hecho de que el agua, la luz esté en manos privadas, un sistema de pensiones que pues está dejando a los adultos mayores morirse de hambre, mientras que, por cierto, las fuerzas militares, ellos sí gozan de un sistema de pensiones sustentado por el Estado y con mayores beneficios. Es algo que está el contraste ahí, y que qué bueno que se está desnudando esa mentira, porque parece como en las épocas del porfiriato, que todavía a estas alturas hay quienes dicen, es que en el porfiriato hubo desarrollo económico y fue bueno Porfirio Díaz. Igual así decían con Chile, sin fijarse que la mayoría de la gente aún seguía en desigualdad, que la mayoría de la gente aún estaba en pésimas condiciones, y pues por eso están explotando ahora y no están entendiendo, no está sabiendo leer Piñera lo que está pasando. Esto en el caso de Chile. Y pues bueno, en Argentina, adiós de nuevo a la derecha y abrazar otra vez el peronismo, que a muchos no les gusta. Ya lo decíamos ahorita fuera, antes de entrar al programa, Agustín se quejaba, no, es que es la izquierda populista la que está regresando. Lo comentaba, que seguramente ahorita va a abundar en eso. Pero pues, adiós al neoliberalismo. Y fíjate, cuando se pensaba que México era el que estaba fuera de la tendencia, porque cuando todos estaban abrazando a la izquierda, aquí estaba el Partido de Acción Nacional, y ahora que habían regresado a la derecha, México, ahora sí por fin llegó un gobierno que se supone que es de izquierda, Estuvo el PRI antes de este gobierno. Que se supone que es de izquierda, que también el PRI es de derecha. Pero bueno, ahora resulta que pues México no es que estuviera fuera de tendencia, sino que más bien se adelantó a encabezar este movimiento latinoamericano en contra del neoliberalismo. A ver, ¿respondes por alusión o permites a la dama? Me pareció muy ackermaniana tu opinión. Me parece que no es un tema de izquierda ni de derecha. Bueno, para ti es un elogio, para mí era una ironía. Depende de cómo lo tomes. Pero mira, a mí me parece que no es un asunto tanto de izquierda y de derecha, justamente porque, como bien decía David, son regímenes de derecha o de izquierda que están entrando en crisis. Yo creo que Chile tendría el menor problema, porque no es cierto lo que dice Julio. Chile es un país que sí genera mucha riqueza, y que lo que tendría que hacer es ver cómo esa riqueza se distribuye mejor. Para unos pocos.
esa riqueza, ¿cómo la redistribuye? Chile también tiene una política fiscal que es muy amable con los poderosos. 21% del PIB es lo que va, pues Chile en realidad no puede tener políticas sociales y en realidad si revisamos a todos los países de América Latina, los de izquierda, los de derecha, los populistas o no, lo leo después, pero ahorita estoy hablando mis argumentos. Lo cierto es que América Latina no recauda. Y si queremos un Estado social, más allá de la derecha y la izquierda, necesitamos recaudar, necesitamos reformas fiscales. Creo que Chile tiene más oportunidad porque tiene riqueza. No le veo las mismas posibilidades a Argentina porque ha estado en un retroceso con el peronismo y con la derecha, con los dos. Porque el peronismo gastó irresponsablemente y la derecha quiso meter un contraplan para controlar el gasto y terminó generando un problema social severo. El caso de Brasil rompería totalmente la visión que dice Julio, porque Brasil es derecha y es el gigante de Sudamérica. Entonces ahí no estamos hablando de un giro a la izquierda. Pero yo digo que en general Brasil también tiene un problema de un Estado como México que no recauda y que más, sí, pero bueno. A final de cuentas, para tener políticas sociales, yo creo que cuando hablamos de Suecia, cuando hablamos de los países que han mantenido gobiernos con una tendencia a la izquierda, no estamos hablando del socialismo real que vivió la Unión Soviética o Cuba. Estamos hablando de estados liberales que tienen políticas sociales y creo que la democracia es lo que debe buscar. Estados liberales que más allá de que llegue la derecha o la izquierda, debe haber una política social generosa. Ese es el mensaje para Chile. Bienestar, más que liberal, ¿no? Bueno, liberal me refiero en cuanto a derechos. Derechos políticos, pues. Pero bienestar en cuanto a... No sacrificar derechos políticos, pero que haya bienestar para todos. Creo que ese es el reto de América Latina. Yo no lo vería, yo creo que Chile tendría el menor problema porque tiene riqueza. Los demás sí tienen más problemas porque han tenido gobiernos que no han sido muy buenos gestores de la riqueza pública y la privada. Y Bolivia se cuece aparte, porque pues ahí ya más bien estamos viendo. Sí, a mí me digo, a propósito de la cita que hacía Julio de Rubén Martín, hoy lo escuchaba en el radio y decía que pese a la transición a la democracia, en Chile nunca había terminado la dictadura. Y a mí me parece que es una de las afirmaciones más equivocadas que hay, porque yo sí creo que hay una transición ejemplar en Chile, pero lo que no hay es una redistribución del ingreso y me parece que, al contrario, la democracia chilena ha sido ejemplar por la alternancia y la, digamos, limpieza en las votaciones, incluso las sanciones a los casos de corrupción que han llevado a que la propia Bachelet en algún momento le pidiera la renuncia a una buena parte de su gabinete, y ahora Piñera, que muchos dicen eso, no está sabiendo leer el momento, pero yo he visto pocos presidentes que responden de esa manera, como Piñera, de ofrecer todo el gabinete, de pedir disculpas, de rectificar. Más bien una semana antes respondió mal, dijo que era una guerra. Ya después se dio cuenta de lo alarmante y me parece que sí respondió bien al final. Pero ahí hablan que hay una dictadura. Respondió mal en la práctica, o sea, las acciones que hubo contra las pero me refiero que ya al final, cuando le pidió a su gabinete, reconoció que no había habido sensibilidad. ¿De qué te sirve pedir perdón después de lo que había hecho unos días? No, si te sirve cuando tienes riqueza que repartir. Cuando había habido, con lo que hizo unos días antes. Que no exista una que sí existe. Chile sí hace una reforma fiscal agresiva y genera una política social. Chile está del otro lado. Eso no lo puede hacer otro estado en Sudamérica. Pero tampoco es mucho más rico que Colombia o que otros. Yo lo que creo que Piñera se equivocó en mucho, pero también tuvo que actuar para conservar el orden, guardar el orden de una cierta manera. Creo que su retórica de decir que estaban en guerra y que había terroristas fue lo que despertó el encono social y de sacar al ejército tan rápido a las calles cuando no era necesario una movilización militar tan importante, pero me parece que la idea de, digamos, que su acción o su instrucción de ir a rescatar el metro, de apagar rápido los incendios, me parece correcta, pero ciertamente en América Latina también existe un resquemor enorme por la actuación del Estado. Es decir, el temor a la represión, a ser, digamos, señalado como represor, ha recorrido de manera fantasmagórica la región, desde el 68 mexicano hasta las dictaduras sudamericanas, y donde casi nadie se atreve a eso porque van a ser señalados y mucho más si son de derecha, porque hay un analista, Carlos Campos, chileno, que decía que las movilizaciones más violentas, con mayores infiltrados, con mayor destrozos, mayores vandalismos, han sido en gobiernos de derecha, no con la concertación, es decir, no se le han sublevado ni a Bachelet, ni a Lagos, ni a los de izquierda, como sí a Piñera y a
los otros que han sido... Y Lagos le dio un espaldarazo a y Piñera. las decisiones más duras de política económica que han supuesto implicado alzas y recortes y demás han sido tomadas muchas por la izquierda y no por la derecha, pero las protestas más duras han sido con la derecha. Porque Lo que hay una sí es cierto es que el sistema de tema. pensiones sí es heredado de la dictadura y si bien ha sido un sistema para financiar el desarrollo en Chile, no ha respondido al desafío social. Creo que tendrá que hacer reformas importantes ahí también. Sonia. Yo agregaría nada más y retomando un poco lo que decía Julio sobre las mentiras de Chile. La verdad es que lo que hemos escuchado en los últimos días de los testimonios, que afortunadamente ya los medios de comunicación te permiten pues tener una comunicación directa con muchos de los movimientos. No hay una causa en particular que pueda agrupar las movilizaciones que ha habido, pero sí hay muchas causas que además me parece que son muy semejantes a las que vive toda América Latina sobre distribución desigual de los recursos. Coincido con Agustín sobre la necesidad de una mayor recaudación, pero con las condiciones en que viven una buena parte de los sectores de la población en América Latina, pensar en que además se les cargue, porque yo entiendo que una política de recaudación, pero como le hacen en Estados Unidos y en Europa, los ricos pagan más impuestos que los pobres. Sí, pero eso es no lo está correcto. pasando. Entonces ahí Bueno, lo que tiene que haber es una hacer. modificación y una vista por hacia supuesto, lo que está por sucediendo a supuesto. quienes tienen mayores ingresos. Y además el que el Estado deje de subsidiar o reduzca los subsidios es otra de las razones por las que ha habido estas movilizaciones, en particular en el tema del transporte público y los combustibles. Entonces, claro. En el caso de Ecuador fue combustible. Exactamente. Entonces, creo que sí ha habido en esta parte una mentira sobre el Chile ejemplar que nos habían vendido. Creo que a eso se refería un poco Julio. Y me parece... Julio condenó a Chile completamente. Es muy distinto. Y me a lo que tú estás parece diciendo. que en términos generales el panorama en América Latina es muy similar y que por eso hemos ido de un gobierno Es la región a más otro. desigual del mundo. Exactamente. Por Y creo que creo todavía, que más incluso bien que África. Chile regresó a la normalidad latinoamericana. Lejos nos quedamos de ir a la excepcionalidad chilena. Es decir, Mira, yo así escuchaba como- el otro día un periodista chileno que decía, el problema de los chilenos es que somos más callados que los argentinos. Gritamos menos. Gritamos menos, pero en realidad estamos viviendo condiciones tan terribles como las que están viviendo otros países de América Latina, las clases de media que prácticamente también han ido desapareciendo, quienes pertenecían a la clase media, hacia abajo. Solamente que los chilenos hacían menos ruido. ¿Qué pasó? Bueno, pues era una bomba de tiempo esto, ¿no? Decía Mon Laferte, la cantante, que espero que la hayas escuchado. Es necesario para lo que decimos en esta mesa. Es muy Sí, buena. sí, lo ¿no? amerita, es No es excelente. necesario, Es pero es muy excelente, buena. sí, Y claro. ella comentaba en una entrevista con Carmen Aristegui todo eso, de cómo la gente allá se muere porque no puede pagar en los hospitales privados, porque allá no hay forma de un sistema de salud público que te dé soluciones, y cómo incluso, dice ella, yo siempre quise estudiar universidad, no pude, porque allá es un lujo estudiar la universidad, así que yo creo que eso no es un sistema que sea modelo, ¿eh? Así que, No, pero nadie dijo que fuera un sistema modelo. Quizá la parte- Hay matices. Chile fue Es mucho todo. más el modelo económico orientado a las exportaciones, con un crecimiento sorprendente en los 90s y en los 2000, pero con un estado de bienestar, con una seguridad social muy limitada, heredada de la dictadura, muy desmantelada, que precisamente llevó a que un país creciendo esas tasas no redujera su desigualdad y al contrario la acrecentara al punto de empatar con México e incluso estar por encima de Brasil. Es decir, Chile se hizo mucho más desigual porque era mucho más igualitario que antes, que es lo que le está por pasar a Uruguay y seguramente a otros países donde la desigualdad no está disminuyendo en ninguna parte. Quizá Colombia sea hoy el país con mejores... Y que tampoco se escapa de las horizontes. protestas. No, por supuesto, porque acaba también de crujir el acuerdo de paz con la guerrilla, que una parte se salió del acuerdo, se está movilizando, hay disrupción, pero al mismo tiempo hay también mucho, digamos, contento, mucha satisfacción social. En las últimas elecciones yo no había visto tanta armonía, tanta júbilo como en las elecciones internas locales de Colombia del domingo, que también creo que dejaron muy satisfecho al país. Lo que Nos sucede es vamos, que compañeros. que Nos genial vamos. el triunfo de la Porque nueva sucede alcaldesa que de no. Bogotá. por Muchas cierto. Claudia gracias. López. Muy amables. Ejemplar. Y Buenas más noches. Rubén Martín y menos Agustín, ¿eh? menos Julio Ackerman.